Mi nombre es Francisco Javier Marín Ramírez. Tengo 58 años. Soy sexto en el orden de una familia de 9 hermanos. Mi lugar de nacimiento no importa. Yo soy de cualquiera de los lugares que menciono en mi historia. Porque siempre he sido y vivido como ráfaga de viento. 2 son los días importantes en la vida de las personas. Día en que se nace, día en que se descubre para qué. Y el hecho de ser exitoso, sobre todo en el tema de las finanzas, no necesariamente indica que ese segundo día se haya dado. La vida te da sorpresas, dice aquella canción de salsa. Y para mí, la gran sorpresa que esta vida me ha dado ha sido precisamente llegarme a descubrir en ese segundo día de mi existencia, el día de mi vocación. Paradójicamente, esto sucedió de una manera insospechada. Yo aquella noche escribía mi carta póstuma, sí, un correo electrónico que después envié a mi hermano sacerdote, el fraile de la familia. En esa misiva le explicaba mi decisión de escapar de la vida por mis propios medios. Había tenido un día especialmente difícil y de pronto me vi atrapado en la oscuridad de un horrible callejón sin salida, empuñando ya la perilla de la puerta falsa. Escribir está directamente relacionado con catarsis de vida. Y yo ahora vengo a saber que no soy la excepción, que casi todos los escritores novelistas nos hemos descubierto a nosotros mismos en esta fascinante y apasionante actividad mediante una muy fuerte crisis existencial. Y que antes que sucumbir en la batalla por la vida nos hemos refugiado en la trinchera de las letras, de las palabras, de los pensamientos y de los sentimientos escritos. Escribir para mí, desde entonces y ya por siempre, será disponer de una vida alterna. Y sé de un escritor que dice que escribir es robarle vida a la muerte. Efectivamente, pues aquella noche, después de enviar ese correo electrónico, reparé en que algo muy importante no había sido incluido. Se trataba de mi hijo. Olvidé mencionarlo por lo menos. Y si a alguien debía darle una explicación respecto a una decisión de ese tipo, era precisamente a él, antes que a nadie. Al punto me molesté conmigo, me insulté, me dije: caramba, Javier Marín, jamás has hecho nada bien en tu maldita vida. Por lo menos esto último, hazlo bien. Así fue como retomé. Volví a abrir el documento. Me imbuí de nuevo en esa redacción. Escribí y seguí hasta que amaneció. Esto sucedió hace más de 3 años. Hoy día, esta tarde, me complace mucho estar aquí con ustedes para presentarles mis 2 obras, Ráfaga de Viento y Yasmín. Y de paso comentarles que mi tercera obra se llamará Vientos Cruzados, está terminada en cuestiones editoriales. De hecho, me aboco ahora a terminar con mi cuarto proyecto, a iniciar mi cuarto proyecto, que será En Busca de la Verdad. Sí, En Busca de la Verdad. Mi segunda novela, Yasmín, es por sí misma una historia completa, independiente. Sin embargo, yo les puedo comentar que esta incluye un resumen de Ráfaga de Viento, su continuación y un final que jamás sucedió, un final ficción. Esta historia la escribí en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en tiempo récord. Menos de 6 meses me tomó. Y es que me urgía terminarla, pues para mí representaba el concentrar todas aquellas vivencias del pasado y lanzarlas lejos de mí, depositarlas en el basurero de mi conciencia. Porque tenía que empezar una nueva vida, por eso me urgía terminarla.
Y el proceso de hacerlo fue una delirante carrera contra el destino, porque el tiempo, medido en la forma de recursos financieros, se agotaba. Y de llegar a ceros, me volvería a ver atrapado en algún oscuro callejón incierto. La clave fue comer poco, escribir siempre y esperar un milagro. En tanto, la historia siempre en mí, día y noche, despierto y dormido también. Yasmín es un fuerte relato que sobrevuela la crudeza de la realidad que estaba entonces viviendo, y para dejar atrás tanta adversidad busqué un final hermoso, romántico, una salida que evocara un anhelo de vida, una ilusión que se posara suave y dulcemente en mi fantasía. Así fue como resultó en la historia de un gran amor gitano que, además del corazón, toca con mucha sensibilidad diversos temas de actualidad. Porque partiendo de la base de que todos somos resultado de lo que hemos vivido, y esto siempre lo repito para enfatizar, de que todos somos resultado de lo que hemos vivido, esta historia revive escenas dramáticas que sacuden las conciencias. Llegó papá. Con ese título registré mi primera obra ante derechos del autor en la ciudad de Querétaro. Sin embargo, de último momento surgió el título definitivo y así fue, pues, Ráfaga de Viento. Llegó papá, entonces quedó como el encabezado exclusivo para el capítulo número 11, que ese es el capítulo que más sacude mi conciencia. Es cuando 5 protagonistas de esta historia, entonces infantes, a entenderlo o no, pero enfrentan que algo en la vida no está saliendo bien. El propósito de una presentación literaria debe de ser la lectura directa también. Por esa razón, tengo contemplados 10 minutos de lectura directa precisamente de este capítulo número 11. Así que, sin más preámbulos y con el permiso de ustedes, voy a dar inicio. Para Pablo, el sexto en el orden y sus hermanos en edades inmediatas, la vida era muy diferente. Ellos no podían ayudar como los mayores, solo sufrían la tensión de las malas noticias que se comentaban casi a diario. Por esa razón era lógico que los momentos que más disfrutaban era cuando papá salía en viaje. El suceso era todo un ritual. La familia completa se arrodillaba en la sala ante la tradicional litografía del Sagrado Corazón de Jesús. Don Josué, semiarrodillado con su maleta a un lado, dirigía con sus rezos la ceremonia para pedir por el buen desarrollo de su viaje. Al terminar, cada uno de los hijos recibían arrodillados la bendición paternal y concluían besando su mano. La felicidad se hacía presente al comprobar que el camión de papá se perdía de vista al dar la vuelta en la esquina. Solo entonces Pablo sentía que el ambiente se relajaba. Era el momento de soltar la respiración contenida por la constante tensión. Era la ocasión de hacer planes con los amigos, de caminar por las calles sin sentir presiones en la conciencia. Era tiempo de tratar de ser como los demás y disfrutar de la vida, aunque jamás olvidando el temor al futuro que nunca traía algo bueno. Esos días de tranquilidad representaban solo un compás de espera, repleto de sentimientos encontrados acerca de ese inevitable reencuentro con papá. El rosario, rezado cada noche a eso de las 8, servía como termómetro. Cuando había salido papá, mamá interrumpía más a menudo el rezo para regañar a aquel que no lo siguiera correctamente o que estuviera mal hincado. Pablo, híncate bien. Ahí está la mano peluda del diablo que te va a llevar al infierno. Se refería al monstruoso demonio pelón que aparece a los pies de la imagen de una virgen. Funcionaba a la perfección. Como con resortes, Pablo o quien fuera regresaba a la posición de devoción, bien arrodillados y con las manos juntas, mirando a la imagen. A medida que pasaban los días, sus conductas se iban mejorando a sabiendas que pronto las cosas cambiarían. Hasta que una mañana, sin previo aviso, se cumplía el plazo y terminaba el compás de espera. Don Josué regresaba de su viaje. El primero de los pequeños en despertar y ver desalentado el vehículo de papá, estacionado a unos metros de distancia de su habitación, como por arco reflejo y con expresión de alarma en el rostro, se apresuraba a despertar a sus hermanos, zarandeándolos y susurrándoles presuroso al oído:
Héctor, Héctor, despierta, llegó papá. Pepe, Pepe, llegó papá. Como impulsados por resortes, los angustiados infantes, uno por uno, iban despertando, trataban de despabilarse rápidamente y tallándose los ojos, reaccionaban a las malas nuevas. Se incorporaban casi sin palabras para dejar la cama, entendiéndose a señas y miradas, de puntitas, sigilosamente, vistiendo solo la truza blanca de algodón sin premeditarlo, caminaban en fila india y se acercaban a la puerta de la recámara de sus padres. Con extrema suavidad, uno a uno iban pegando sus orejas a la puerta para constatar el avance de la información acusatoria. Espiando la plática de sus padres, escuchaban a mamá dar santo y seña de las faltas cometidas por cada uno de los indiciados, quienes se encontraban muy cerca, conteniendo la respiración y comunicándose entre ellos, con miradas de ojo grande acerca de su inminente e irremediable futuro. Al hacerse el silencio en el interior de esa habitación, debían todos regresar a la cama y fingirse dormidos. Entonces, los minutos de ansiedad se alargaban, en interminable espera. Cada segundo que transcurría se acercaba el momento de escuchar que la puerta se abriera para dar paso a papá, que llegaría a levantarlos. Pablo recordaba que cubría su cabeza para no correr el riesgo de evidenciar con su gesto de terror que había estado consciente en los momentos previos. También sabía que había cometido otro pecado al espiar la plática de sus padres. Llegado el momento, para ellos la voz de papá era más un trueno de tempestad. Escuchar el inicio de esa misma horrible oración iniciaba también una especie de teatro, una forma de viacrucis infantil. En este nuevo día, gracias te tributamos, oh Señor Dios de los cielos. Era como el toque de Diana del ejército. Sin preámbulos había que hincarse correctamente y no distraerse, con las manos juntas, en actitud de gran devoción, mirando al crucifijo colgado en la pared, y rezar con mucho fervor, pues mamá y hermanos mayores vigilaban, todos atentos a papá, que dirigía una larga serie de oraciones, jaculatorias, letanías y plegarias. El desayuno era obligatorio, sin protestar o argumentar, sin deseos de comentar y sin valor para mirar a los ojos a papá. Solo uno que otro vistazo furtivo a sus enormes toscas y vellosas manos manejando los cubiertos. Se percibía un ambiente denso mientras transcurría con ansiedad y casi en silencio el agrio desayuno para los sentenciados. El proceso anunciado daba inicio cuando mamá y hermanas empezaban a levantar la mesa. Los primeros sonidos del manejo de los cubiertos y la loza indicaban que el momento estaba muy cerca. Se encendía la mecha cuando la gruesa voz paternal incendiaba el ambiente con una muy trillada comparación de el arbolito que se está yendo chueco y hay que arrimarle tierrita para enderezarlo. Aún no terminaba con su introducción y para entonces los hermanos mayores, los que por su cercanía con el jefe de esa familia eran considerados exentos de toda culpa, ya se encontraban fuera de ese cuadrilátero de la injusticia, dispuestos a ver, oír y callar. Lágrimas tempranas y sollozos previos, caricatura absurda del circo romano. La peor de las pesadillas de esos menores se materializaba al momento en que se arrastraba a esa vieja silla de madera que casi siempre caía estruendosamente hacia atrás al impulso de papá. Se ponía de pie con energía, deslizando con gran habilidad el arma de cuero de su cintura. Con la mano izquierda sujetaba por el brazo del mismo lado al primero de los desafortunados infantes a su alcance. Así, el griterío empezaba. Entre movimientos y violentos jaloneos, no faltaba algún objeto que cayera accidentalmente, agregando al estrellarse en el piso otro elemento acústico más al deplorable concierto. Anuncio del progreso de la más reciente edición del Festival Familiar por la aplicación de la justicia divina. Quizás como justificando lo que hacía don Josué, cual valiente coronel en plena batalla exclamaba alto: los hospitales son para curar a los heridos y mi deber ante Dios es corregir a mis hijos. Lo fuerte y estruendoso de su arenga, su grueso timbre de voz de orador probado se confundía con los chasquidos del cuero, que a su vez se mezclaban al coro infantil de gritos, llantos de dolor y desesperación, al recibir los cintarazos en sus asentaderas o cerca de ellas. En su afán por desterrar de sus hijos la tendencia al pecado, don Josué trataba de ser impactante y lo lograba, pues con su corpulencia, la estridencia y resonancia de su voz, más la fuerza de los azotes, hacían a Pablo sentirse no solo corregido, sino también odiado, no solo un pecador,
sino también un condenado al infierno. Días antes, en el momento mismo de la falta, mamá había castigado de la misma manera a sus hijos, pero ella lo hacía sin preámbulos dramáticos programados y definitivamente sin tanta fuerza. En realidad con ella no dolía tanto y tampoco se percibía esa sensación de odio camuflado. Pablo la había visto llorar sin razón aparente. Ella era quien más sufría ese infierno terrenal. Ella era en realidad otra víctima de sus convicciones. Ya ejecutados por don Josué y llorando adoloridos, los pequeños aprendices de las vicisitudes del pecado iban pasando uno a uno con mamá, según el orden de salida. Ella, preparada con un estuche casero de primeros auxilios, funcionaba como el departamento de enfermería y salud mental. Revisaba a los pequeños en busca de posibles heridas y les aconsejaba que en sus próximos rezos ofrecieran a Dios esos sufrimientos. Les recordaba que se lo agradecieran a su padre, pues él lo hacía porque Dios se lo ordenaba. Todo terminaba cuando don Josué enfundaba en su cintura el arma larga recién usada y volvía para dirigir los rezos de agradecimiento al Señor por los alimentos y los bienes recibidos. Qué difícil para los ajusticiados, entre lágrimas, narices mocosas y ardorosos moretones, agradecer a Dios por esa razón. Damnificados del fanatismo religioso, daños psicológicos irreversibles, comprobado. Como pueden ver, esta historia señala las incongruencias de credo. La experiencia de haber sido parte de una familia radical en sus convicciones genera infinidad de vivencias controversiales. Y yo aquí abro un paréntesis para explicar que la novela Yasmín fue editada e impresa en los talleres del Consejo de Cronistas de la ciudad de Tepatitlán. Esto es, los cristeros, verdaderos católicos de cepa, hombres de buena voluntad. Frase bíblica que, para mi entender, se refiere a todos aquellos quienes vamos, primero que nada, con la verdad. Los cristeros, protagonistas de aquel levantamiento armado que, bajo la consigna de ¡Viva Cristo Rey!, hicieron temblar desde sus cimientos al gobierno del general Plutarco Elías Calles allá a finales de la década de los 20. En el organigrama de este ayuntamiento de Tepatitlán, que es uno de los más importantes municipios en el estado de Jalisco, el comandante en jefe de esta casa editorial resulta ser el director de Educación y Cultura. Este funcionario, al notificarme del patrocinio oficial para la presentación inaugural de Yasmín, nada menos que en el Museo de la Ciudad, me honró aún más al expresarme lo siguiente y dijo: gracias por escribir esta historia en nuestra ciudad. La gente de nuestra comunidad necesita ampliar sus criterios. Textual. Y yo con esto quiero dejar en claro que los conceptos vertidos en mi literatura han sido reconocidos como legítimos por auténticas autoridades en el tema de la religión, que solo son vivencias que remueven las conciencias, que relatarlas es un derecho conferido por la necesidad de sobrevivir, física, sí, pero sobre todo mental, espiritualmente, que distorsionarlas sería mentir y censurarlas sería retroceder al oscurantismo de la Inquisición. Cierro paréntesis y prosigo. Yo crecí creyendo que ni la hoja de un árbol se mueve si no es con la voluntad de Dios. Claro, una manera de exaltar la omnipotencia del Creador. Sin embargo, para mi mentalidad infantil entonces yo lo entendía de una manera muy literal. Y así me imaginaba a esa imagen que a mí me hicieron creer que era Dios. Así me imaginaba a la figura de ese hombre blanco, barbado, de largo pelo lacio, vistiendo una túnica impecable, sentado
como flotando en una especie de nube, con su mirada puesta en el horizonte, un poco hacia abajo, como sugiriendo atisbar a la tierra, en donde por mi parte yo, extasiado, observaba con detenimiento el vaivén de las hojas del árbol que tenía enfrente, imaginando que Dios y yo estábamos unidos justo en el vértice que formaba la intersección de nuestras miradas. ¡Ah! La imaginación infantil es maravillosa. Qué pena que hoy día se esté atrofiando por la culpa de tantas pantallas que la tecnología provee. Nada reemplaza a un buen libro. Pero al tiempo me di cuenta de que era solo eso. Una forma de explicar su grandeza e injerencia directa en todo tipo de acciones, habidas y por haber, buenas y malas, dentro y fuera de la faz de la tierra. Por eso debía de cumplir con sus preceptos. Debes de tener temor de Dios. Yo recuerdo que así me instruían. Pero yo ahora reconozco que lo que yo tenía era temor al infierno. Pues lo primero que yo aprendí de la vida fue que existía la amenaza de ese horrible castigo para después de la inevitable muerte. Entonces, para ahuyentar al fantasma de arder en el fuego eterno, curiosamente producto de la bondad divina, debía acatar los requisitos de la religión: asistir a las misas, rezar muchos rosarios, confesarme, comulgar, y qué decir de las invocaciones. Estas debían estar presentes siempre, antes de cada plan, deseo, proyecto, anhelo. La mención divina debía estar interpuesta siempre, en toda conversación. Cuantas más veces fuese posible, mejor, porque así estábamos más cerca del Creador. Así es como se entendían los milagros cotidianos, cuando lo más terrible no sucedía, como una vez que un alacrán no me picó, o bien cuando un pequeño en el vecindario cercano cayó de la azotea de su casa y resultó ileso, porque había un grueso atado de costales vacíos que alguien había depositado justamente ahí 2 minutos antes. Esto no era otra cosa más que un milagro de Dios. No tenía otra explicación. Ese era el resultado. Esa era su respuesta a nuestro fervor, a nuestra piedad, a nuestras devociones. Ese era el trato. Nuestras oraciones a cambio de su protección. Pero, ¿y qué hay de los casos contrarios? La otra cara de la moneda. Y yo aquí me acuerdo de una fotografía que circuló por todo el mundo con harto dramatismo, en la cual aparece un pequeño niño africano tirado muriendo de hambre. Y detrás de él, un buitre, expectante, listo para devorar a su presa tan pronto ésta termine de convulsionar, acabe de morir, para convertirlo en carroña. Yo creo que la vida se compone a base de sentimientos también. Y si hubo alguno verdaderamente horrible y espantoso para la mamá de ese chiquitín, pues ni qué dudarlo, debió ser ese. El ver o saber de su hijo en esas circunstancias de vida y de muerte. Aunque meditándolo yo he llegado a la conclusión de que quizás esa señora no sintió nada. Porque yo hoy me atrevería a apostar que esa madre murió primero que su pequeño hijo, y de la misma horrible manera. En la presentación que hice en Palacio de Gobierno, en la capital veracruzana, Jalapa, recuerdo que alguien vino a mí para que le dedicara un ejemplar que me hizo el favor de adquirir. Y me comentó que él había estado alguna vez en su vida en el África, en Angola, por cierto. Y me dijo que efectivamente él había visto cosas horribles, inenarrables, dijo. Me comentó que su reacción automática al enfrentar por primera vez aquellos horribles hechos fue una exclamación que provino muy dentro de sí,
Me dijo que él mismo escuchó su propia voz seca y ronca diciendo: no, Dios no existe. Si existiera, jamás permitiría estas crueldades, esta injusticia. Era un buen tipo, lo recuerdo bien, un hombre espiritual. Y digo esto último porque después complementó sus comentarios diciéndome que, sin embargo, el planeta en el que vivimos es un auténtico paraíso, porque sí lo es, y que un paraíso no se concibe si no es como una dádiva de Dios. Controversial, polémico, profundo, diría yo. Pero estábamos en lo de mis vivencias infantiles, y en ellas la explicación a estos hechos llenos de crueldad era simplona. Me decían que, bueno, pues, como allá no creen en Dios como nosotros, no rezan como nosotros, no acatan los requisitos de la religión como nosotros, pues por esa razón allá los milagros cotidianos no son frecuentes. Vamos, de hecho ni existen. O bien, contradictoriamente otra vez, me decían que Papá Dios, con su infinita misericordia, para que ese pequeño ya no sufriera tanto, había preferido mejor dejarlo morir de esa horrible manera, para así entonces poder llevar a su alma a disfrutar con él del reino de los cielos. Y pues, caramba, un niño se las traga todas. Lo malo es que seguimos creciendo y seguimos igual. Yo creo que a los niños no deberíamos de mentirles por ninguna razón, ni por Santa Claus ni los Reyes Magos. ¿Cómo es esto que venimos a un mundo que nos recibe con mentiras? Después nos dice que las mentiras son pecados y que los pecados nos llevan al infierno. ¡Qué contradicción! Tantas maneras como les mentimos a nuestros hijos, sin querer, claro. Yo al mío le mentí cuando le di lo que no podía, y también lo engañé cuando no le di lo que debía. Pero estábamos en que Dios no quería que ese pequeño sufriera, y de verdad no quería. Y si no quería, entonces ¿por qué lo dejó nacer, crecer y vivir 3, 5, 7 años de esa horrible y espantosa manera? Y no solo a él. Millones de nacimientos descontrolados pululan por todo el orbe sin no otro destino que un futuro semejante, horrible. Hoy día, uno de los principales problemas que aqueja a la humanidad es precisamente la explosión demográfica. Y de ser cierto que el Creador tiene como sus funciones las de dirigir el movimiento de las hojas de los árboles, los piquetes de los alacranes y las caídas de las azoteas, entonces estoy seguro que ya hubiese hecho algo para controlar automáticamente la biología humana, de tal manera que las concepciones se limitaran a solamente 2, máximo 3 embarazos por cada mujer. Ese sería un renglón entre 100 o 200 que vendrían al caso. Claro, suponiendo que a eso se dedicara el Creador. Pero había otra explicación, y esta resulta muy interesante, pues proviene de los conocedores de la religión, los expertos, como por ejemplo los sacerdotes, pulcros y bien alimentados hombres de elegantes sotanas. Y aunque yo jamás fui uno de ellos, no puedo dejar de acordarme de mí mismo cuando pretendí serlo, cuando fui seminarista. Y ahí me veo a mí mismo defendiendo a Dios de ese cuestionamiento, y para esto lo hacía imitando como veía lo hacían mis superiores, mis maestros. Y ahí me tienen gesticulando como ellos, con sus propios ademanes, su tono de voz, su propiedad y aplomo, diciendo: no, Señor, eso sí que ya no es culpa de Dios, eso ya es culpa de la maldad humana. Y ahí
la gran contradicción que aún como religioso me ha traído por la vida oscilando, rebotando literalmente entre dos conciencias. Una de ellas secreta y espiritual. Es la que me llevaba a cuestionar, pero muy en silencio por aquello de las bocas rotas, el concepto Dios. ¿Cómo es Dios en realidad?, me preguntaba desesperado. ¿Qué es lo que Él verdaderamente puede hacer y qué no? ¿Qué quiere y qué no? Esa misma conciencia hoy me detecta contradicciones en esa divinidad polifacética que siempre condesciende con el poder terrenal, mientras que, ahora sí, aquella maldad humana, más la miseria y la injusticia se desbordan, y ellos como si nada. Y tenemos la otra conciencia, la convencional, la que inculca la religión, la que instituye al pecado como el vehículo para merecer el castigo divino, la que culpa amenazante a quien se aparta del dogma por ir en busca de la verdad. Dos conciencias en una sola persona, dos corrientes paralelas que terminan por entrelazarse entre sí, generando una espiral de confusión. Ráfaga de viento, Yasmín y hoy vientos cruzados reconocen la existencia de Jesucristo, Hijo de Dios, Creador del universo, claro, pero señalan al dogma de fe como un engaño que frena el desarrollo intelectual del ser humano. Su mensaje es un exhorto a desterrar costumbres radicales, esas arraigadas convicciones que limitan nuestras mentes, que destruyen nuestras vidas, que legitiman falsedades. No cabe duda que hoy día cada quien ve a Dios de la manera en que mejor le acomoda y le conviene. Y siempre ha sido así en realidad. Y yo no soy la excepción. Pues hace unos meses tuve la milagrosa fortuna de encontrarme en la red social con un pensamiento interesantísimo que en tan solo 2 líneas cortas resume todo cuanto yo trato de explicar en más de 30 minutos. Y dice así: la religión es para quienes temen al infierno. La espiritualidad es para quienes ya han estado ahí, para quienes ya hemos estado ahí. No cabe duda que Dios, de la manera en que Él sea, me ayuda a explicar, a darme a entender. Y dije de la manera en que Él sea, pues si de algo estoy seguro, y ustedes también, es que a lo largo de la historia de la humanidad, nunca jamás nadie ha visto ni ha hablado con Dios. Nunca, nadie. Dios, ¿verdad?, no contrata representantes, mercaderes de la fe y de las conciencias, porque Él vive directamente en el corazón de cada uno de nosotros. Dios es amor y su único precepto a seguir es simple. Es la ancestral regla de oro: no dañes, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Termino con esta presentación dejando en ustedes el pensamiento de un escritor, filósofo español que dice: camina lento, no te apresures, que el único lugar a donde tienes que llegar es a ti mismo. José Ortega y Gasset. Leer, amigos, es la única forma como podemos llegar a nosotros mismos, para despertar el deseo de saber, la necesidad de cuestionarlo todo, para ir por la vida en busca de la libertad de pensamiento, de la justicia y de la verdad.